Qué lindo como cantábamos, ¿no? Que podamos creer realmente que Él puede cambiar, transformar y liberarnos de todos esos temores que tenemos. Vamos a ir a Filipenses. Voy a empezar la carta de los Filipenses. Hoy no vamos a tocar Filipenses, pero sí vamos a hablar sobre la historia de los Filipenses para hacer una introducción de lo que el apóstol Pablo tenía con esta iglesia. Y quiero destacar que Filipenses viene del gentilicio de Filipos. Filipos era una ciudad, porque ahora quedan ruinas nada más, fundada por Filipos II de Macedonia, que fue un rey. Y adivinen qué, históricamente es el padre de Alejandro Magno. Esta ciudad era una ciudad pequeña, transformada en una colonia romana. Se encuentra ubicada ahí, como vemos en el mapa, en el norte de Grecia. Y el apóstol Pablo le va a escribir a los creyentes gentiles, en su mayoría, y ahí quiero poner un paréntesis porque recordemos que esta carta fue escrita más o menos en el año 61 después de Cristo, después que pasó todo lo de la muerte de Cristo, la resurrección y ascensión. Y quiero destacar eso porque los judíos no querían que el evangelio se propagara a otras personas. Era como propio hasta el día de hoy. Entonces, fue la entrada que tuvo en el segundo viaje misionero el apóstol Pablo a Europa, a la entrada a Europa a través del norte de Grecia, donde se encontraba esta ciudad, que fue muy conocida por una fama, por una batalla que se libró en el año 42 a.C. entre las fuerzas de Bruto y Casio, a los que les gusta lo que es la batalla épica y de encuentro entre hombre y hombre. Eran muy sangrientas estas batallas, creo que fue una de las más sangrientas, y se enfrentaron contra Antonio y Octaviano, que Octaviano después pasó a ser César Augusto, no era cualquiera, y él queda a cargo de este puesto militar de avanzada con algunos privilegios especiales. Y quiero decir que es una colonia romana porque los que estaban en Italia tenían sus reglamentos y sus leyes, y cuando ponían y establecían un puesto militar como este en Europa, tenían los mismos derechos. Esto es importante destacar para después entender por qué Pablo no solamente es encarcelado, sino que después también es largado. Y ahora lo vamos a ir a ver en Hechos, capítulo 16, que quiero que nos vayamos a Hechos, capítulo 16, para entender todo. El primer viaje misionero lo hace con Bernabé y con su sobrino, que se llamó Juan Marcos. Juan Marcos se pega la vuelta, si ustedes leen la Biblia. Entonces, en el segundo viaje, le dice a Bernabé: Pablo, no, vos no vas conmigo. Vos no me vas a llevar. No, vos no vas porque te vas a volver con tu sobrino. Entonces, como lo iba a perjudicar, y Pablo era un hombre de palabra, dijo: no, me voy a ir con Silas, que es más conocido como Silvano, también un profeta y creyente judío de ciudadanía también romana. Esto es bueno de destacar porque cuando ahora leamos el capítulo 16 de Hechos vamos a entender todo lo que les estoy diciendo. Así que si prestaron atención, vamos a Hechos capítulo 16 y quiero que leamos todo el capítulo, así que vamos a tener que prestar atención versículo por versículo, porque esto es digno de un guión de película, lo que va a pasar en Hechos capítulo 16, para poder entender también cómo nace la iglesia en Filipos. Hoy son ruinas, hay muchas imágenes que queda ahí vemos un anfiteatro, llegó a ser algo bastante grande, llegó a tener un mercado muy grande también, interno,
así que era una ciudad muy vistosa en su tiempo, y ahora son solo ruinas que quedan y se pueden visitar, hay guías turísticas y todo hacia el lugar. Y vamos a Hechos capítulo 16, le voy a pedir al que sienta el deseo de corazón de leer 1 o 2 versículos como quieran y vayan siguiendo el hilo de la lectura para no perdernos nada. Vamos a leer todo el capítulo. Por razón de tiempo no vamos a desarrollar todo, solamente vamos a hacer una breve introducción a lo que va a ser esta carta fabulosa, porque realmente va a despegar mucho el amor mutuo que tenían tanto los hermanos en Cristo de Filipo con Pablo y Pablo con los hermanos de Filipo. Vamos a entender lo que dice leyendo desde el versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Hizo Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de nación. Cuando llegaban a Misia, intentaron ir a Bitania, pero el Espíritu no se lo permitió. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdame. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neópolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió de encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían.
Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó en la voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, viendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo los robaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Bien, gracias. ¿Vieron cómo termina el capítulo? Yo lo voy a decir. Dice que los hermanos en la casa de Lidia los consolaron y se fueron. Vamos a hacer un breve repaso solamente para sacar lo más sobresaliente. Derbe y Listra también eran colonias. Ahí se encontraba un personaje llamado Timoteo. Vieron que dice que le circuncidó. El concilio de Jerusalén en ese tiempo había declarado que la circuncisión no era necesaria para la salvación, para ser aceptado en la iglesia. Pero a causa de la ascendencia judía que tenía a través de su madre Timoteo, le pareció conveniente. No así con Tito, en el caso de Gentil, que Pablo insistió en que no se le circuncidare. Es difícil la palabra. Eso está en Gálatas, capítulo 2, versículo 3, si lo quieren buscar, como una referencia nada más. Bueno, salen de ahí y no, el Espíritu Santo no les hace ir a Asia, por eso es que retoman y hacen como una curva, no está la otra imagen, y van para lo que viene a ser hoy Grecia, entran a Europa. Lucas se unió a Pablo en el versículo 10 cuando vio la visión. Enseguida procuramos. Lucas se unió a Pablo en su grupo en Troas y fue con ellos a Filipo, donde se quedó. Más o menos ahí entra a escucharse por primera vez la palabra de Filipos en la introducción de Filipenses. Esa es una colonia que es una parte de Roma que estaba trasplantada al extranjero, que de modo que si algunos tenían la ciudadanía, tenían los mismos derechos que tenían en Italia. Y algo para destacar que está en el versículo 13, dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río. Parece ser que no había una sinagoga en Filipos. ¿Por qué? Porque se necesitaban al menos 10 hombres para poder realizar una sinagoga. ¿Y quiénes fueron se tenían que reunir? ¿Y quiénes fueron? La mayor cantidad, ahí dice la Biblia, eran mujeres. De hecho, una de ellas es Salva, que se llama Lidia, y es la primera mujer creyente de la iglesia de Filipos.
dice, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces buscaron a la orilla del río para que los hombres o cualquier persona que veía por una cuestión de género y en ese tiempo no hubiese ningún tipo de problema. Bueno, pasa lo del espíritu de adivinación, aparece lo de la muchacha, esta muchacha que estaba poseída por el demonio y explotada por estos amos. Entonces, Pablo, después de varios días, dice en el versículo 17, versículo 18, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ellas, y salió en aquella misma hora. Por eso, en el versículo 20, y presentándole a los magistrados, dijeron estos hombres siendo judíos, la única manera para poder encarcelarlo era decir que eran judíos, y eso que los dos tenían descendencia romana. Por eso era importante destacar ese dato, porque después ellos van a poder encontrar la libertad gracias a lo que ocurre. Y bueno, ocurre lo del terremoto, ya sabemos, el carcelero que se iba a quitar la vida y le predican, cree y serás salvo, no solamente tú, sino también todos los que te rodean, y termina buscando explicación, porque al darse cuenta que tenían descendencias romanas, enseguida se pusieron, no les gustó a los magistrados saber que estos. Así que volvemos al comienzo de Filipenses. Entonces, Pablo escribe esta carta porque la relación de Pablo con Filipos siempre fue muy estrecha y cordial. Y porque lo habían ayudado económicamente, no solamente una, sino 2 ocasiones antes de que escribiese esta epístola. Epístola o carta es lo mismo, está dirigida a una persona o a un grupo de personas, escribiendo también parte de su vida, las cuestiones emocionales y también las cuestiones que él quería dar a conocer a la iglesia de Filipos. Pasa en el capítulo 4, versículo 16, vamos a hacer un repasito nomás. Va a figurar de Filipenses, pero en aquello en que hemos... No, estoy leyendo el versículo 3. Capítulo 4, versículo 16. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Así que lo habían ayudado y habiendo oído que se hallaba confinado en Roma, la iglesia envió a Epafrodito con otro donativo. Por eso Filipenses es una carta de agradecimiento por los donativos y es la epístola más personal que Pablo escribe, agradeciendo. Y Epafrodito, que había caído enfermo a la puerta de la muerte mientras estaba con Pablo. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 27. Dice, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Epafrodito, que después va a terminar siendo líder. En otros escritos, muchos estudiosos han confirmado que Epafrodito termina siendo líder de la iglesia de Filipos, y puede testificar de esto que le pasó con el apóstol Pablo. Y cuando estuvo recuperado, Pablo le dio para que llevase la carta a la iglesia. Si bien la carta tiene muchos aspectos para destacar, pasan problemas como en todas las iglesias. Hay ambiciones personales que se pueden ver en el capítulo 2, en el capítulo 4, y también la enseñanza de los judaizantes. Recordemos que también este era un problema que no solamente el apóstol Pablo tenía, sino también Pedro lo va a decir, por aquellos que discutían que la salvación tenía que ser solamente para los judíos y no para los gentiles, para que no llegue a otros.
Y también va a hablar sobre el perfeccionismo y, en el capítulo 3 y la influencia del libertinaje. Es un contenido bastante amplio el de Filipenses. Tiene pasajes doctrinales muy importantes. Por ejemplo, en capítulo 2, versículos 5 al 8, Pablo presenta la doctrina de la kenosis. ¿Saben qué es la doctrina de la kenosis? El vaciamiento, exactamente. Es la humillación y el despojo de sí mismo que tuvo el Señor Jesucristo, y es lo que tenemos que aprender a despojarnos del yo, de este que toma decisiones y la toma equivocada. Entonces, ponernos a voluntad de Dios, de todo lo que hagamos, ponernos a voluntad de Dios Padre. Por eso vamos a tocar esos temas que son importantes de entenderlos y que nos deja al Señor Jesucristo como ejemplo. Hay otros versículos importantes sobre la oración que están en el capítulo 4 y también un significativo resumen de su autobiografía. Vamos a leer por cuestión de tiempo solamente los primeros 5 versículos. Solamente los 5 primeros versículos de la carta, espectacular carta de los Filipenses, que también la tomemos nosotros como Señor estuviese escribiendo a los santarroceños. Dice Pablo y Timoteo. Recuerdan que Timoteo lo ayudó, siervos de Jesucristo. Estaba ayudando a Pablo en la fundación de esta iglesia. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Con quién? Ya había una iglesia formada. Con los obispos y diáconos. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Entonces recordamos, él empieza la carta diciendo que Timoteo era el que le había ayudado y estaba junto con él en esta fundación, y le escribe a los santos. Leamos Romanos capítulo 1, versículo 7. Por cuestión de tiempo lo vamos a hacer lo más rápido posible. Si alguno lo tiene, que lo lea. Romanos capítulo 1, versículo 7. Y vamos a entender. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Llamados a ser santos. ¿Qué significa santo? Apartado para. Entonces dice: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Con quién? Con los obispos, que eran supervisores, los que estaban en acompañamiento. Eso lo ha tocado Fabián ahí en Timoteo, y diáconos que estaban al servicio continuamente. Tanto obispos como diáconos eran grupos reconocibles dentro de la iglesia en ese tiempo y hoy en día. Dice: gracia y paz, como leíamos recién, gracia y paz en Romanos. Esta palabra va a ser usada, son dos palabras fuertes que el apóstol Pablo se va a referir a los hermanos, y qué lindo que lo podamos apropiar para nosotros, ¿no? Ese regalo inmerecido, que no deberíamos tenerlo, pero esa gracia que cada día corre por cada uno de los que hemos tomado decisión por Cristo, y paz, porque fíjense lo que está haciendo Satanás en este mundo, de tanto afán, tanta ansiedad, que hasta nosotros mismos andamos corriendo. Y es increíble lo que el apóstol Pablo va a decir una y otra vez para que lo podamos entender, que necesitamos recordar una y otra vez esa gracia y esa paz que necesitamos para poder continuar en nuestro diario vivir. A vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, para que no nos olvidemos lo que Dios hace por cada uno de nosotros, ha hecho y hará. Doy gracias a mi Dios siempre. Doy gracias a mi Dios siempre, que me acuerdo de vosotros. Qué lindo
que hoy en este momento, en esta noche, te puedas acordar de algún hermano o alguna hermana y que puedas orar por ellos. Dice, siempre en todas mis oraciones. ¿Y cómo lo hace? Rogando con gozo. Es impresionante cómo el apóstol Pablo nos pide que nosotros entendamos que debemos buscar a Dios, le contemos nuestras necesidades, pero que lo hagamos con una actitud agradecida. Mientras que podamos confiar en Dios, Él nos va a llenar y nos va a llenar de esa paz que necesitamos, esa gracia que necesitamos cada día. Él tenía ese gozo, dice, rogando con gozo por todos vosotros. Y si te acordás en este momento, los hermanos de Kel estaban necesitando esa oración, ese ruego y ese gozo que tenés vos y que tengo yo, que Dios nos ha dado para acordarnos de los hermanos de Trelew, de los hermanos Monterande, de los San Juan, de todos los hermanos, de los misioneros que están en este momento llevando el Evangelio en distintos lugares. Por eso, qué lindo poder destacar, ¿no? Esté cumplido. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y en esta noche podemos rogar con gozo en todas las oraciones por todos aquellos hermanos que en este momento se nos viene a la mente y al corazón, y poder orar los unos por los otros, acaparar esa gracia y esa paz que el apóstol nos quiere hacer que entendamos y que la podamos vivir cada día en nuestras vidas. Necesitamos, como en todo tiempo, como iglesia, estar velando y orando en un tiempo tan difícil, donde muchas veces el afán y la ansiedad nos hace correr y no podemos parar y no podemos acaparar esa gracia y esa paz y ese gozo que tenemos que tener al acordarnos en oración los unos por los otros, como lo tenemos que hacer en esta noche. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este tiempo, agradecidos por